está la gente muy revuelta con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del día 26 de octubre, en la que, como sabéis, se anulan tres preceptos de la Ley de Haciendas Locales, el 107.1 párrafo 2, el 107.2 y el 107.4. Esos preceptos que se anulan, nos han surgido ya, tenemos una aluvión de preguntas, ¿no?, de la gente, pero voy a intentar dar una respuesta rápida dentro de la provisionalidad, porque como sabéis, pues la sentencia no se ha publicado todavía y lo que han sacado es una nota, un comunicado con el sentido del fallo, en que los declara nulidad total de esos preceptos. La primera cuestión que se nos plantea es que ¿quién puede reclamar ahora? ¿En qué afecta esto? ¿A quién puede reclamar? Bueno, pues puede reclamar todas aquellas personas que hayan iniciado, estén en curso de un procedimiento ya de reclamación de la plusvalía, bien en fase administrativa, es decir, frente al ayuntamiento o en el Tribunal Económico Administrativo, si ha lugar, o ya están en sede judicial, es decir, no le han estimado los recursos en la vía administrativa y tiene que acudir al tribunal. Evidentemente, esos que ya han iniciado la reclamación en plazo, el ayuntamiento, bien en vía administrativa, bien en sede judicial, tiene que, sí o sí, automáticamente devolver, es decir, allanarse si ya están en el juzgado o dar la razón en vía administrativa y proceder a la devolución de las plusvalías, insistimos, siempre y cuando lo que se esté reclamando sea que haya habido un decremento, es decir, que no haya habido un incremento en la compraventa del valor de los terrenos en la compraventa de inmuebles. Partimos de que quien recurre esas plusvalías es que no ha tenido el aumento que dice el impuesto. Por lo tanto, insisto, aquellos que ya están en reclamación en plazo, bien administrativa o bien judicial, tienen que devolverles el dinero. Pero eso ya están reclamando. Ahora, ¿y los que no han iniciado? ¿En qué les afecta? Bueno, pues el que no ha iniciado, evidentemente, si está todavía en plazo, es decir, hay que diferenciar cuando es una liquidación a cuando es una autoliquidación. Cuando es una liquidación, que es decir, que el ayuntamiento le gira el recibo con la liquidación, hay el plazo de un mes. Si está usted en ese ínterin, es decir, que todavía está dentro del plazo para un mes para recurrir, pues yo recurriría para que no nos dijesen que ha quedado firme, aunque ya estando en vigor esta sentencia, evidentemente no habría lugar a girar el recibo. Pero esa gente que está en ese plazo debería de recurrir y deberían evidentemente devolverle el impuesto. Y aquellos que no haya sido una liquidación, sino que es por el sistema de autoliquidación, se va al procedimiento de devolución de ingresos indebidos que tiene un plazo de 4 años. Es decir, aquí sí que gente que ya ha pagado el impuesto y que a lo mejor no le dieron la razón en su momento, por otros motivos, o porque no lo recurrió, o porque no lo consideraba, tienen el plazo de 4 años para reclamar la devolución y se lo tendrán que devolver siempre y cuando cumplan los requisitos, insisto, de que no haya habido ese incremento. Por lo tanto, hay que diferenciar liquidación de autoliquidación, 4 años o si estamos dentro del plazo. Recordemos que las sentencias rigen el principio de retroactividad. Intangibilidad, dice esta nota del Tribunal Constitucional, la intangibilidad de situaciones firmes. Situaciones es un poco una expresión muy poco jurídica, pero bueno, entendemos que situaciones es, bueno, de que esté firme una resolución, que no se ha recurrido una liquidación o que ya hay una sentencia judicial firme. Evidentemente, para atrás no podemos ir, salvo, insistimos, los temas de autoliquidación. Ya podríamos haber analizado a lo mejor la cuestión de una nulidad total de la liquidación, pero bueno, es más complejo. La segunda pregunta que se nos está planteando, un montón de llamadas, es ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo, la razón por la que el Tribunal Constitucional ha declarado nulo estos preceptos que decíamos de la Ley de Haciendas Locales? Pues la razón es bien sencilla y tampoco es novedosa. Ya la resolución, la primera, la que dio el campanazo del 2017, ya dejaba entrever que había una nulidad o posible nulidad, declaraban unos preceptos, otros anulables, decía que son nulos en la medida que se aplique el impuesto cuando no hay esa ganancia real, con lo cual ya nos lo dejaba un poco ahí en bandeja y por eso se ganaron y se estuvieron ganando desde el 2017 muchos procedimientos judiciales en sentencias y en vía administrativa, sobre todo en contencioso administrativa, por el apoyo ya de esas sentencias del Constitucional que decía que no se puede gravar aquello donde no tengo rendimiento, incremento, ganancia. Por lo tanto, sin conocer, insisto, es una nota, un comunicado que saca el Tribunal Constitucional. Intuimos que evidentemente los tiros van por ahí. Es decir, lo que venían haciendo los ayuntamientos es, al amparo de esta ley y de estos preceptos que se declaran ahora nulos, venían aplicando unos parámetros de forma matemática.
Es decir, valor catastral más un porcentaje. Y me importa un bledo el valor de mercado y no me importa absolutamente nada sus circunstancias, ni me importa en cuánto lo ha vendido usted o en cuánto se lo ha comprado a otra parte. Yo le doy un valor catastral a su inmueble o a su terreno, le doy un valor catastral y esto lo aplico yo con mis fórmulas matemáticas con mi porcentaje. Entonces eso evidentemente es un tributo que en los últimos años de crisis y demás pues era absolutamente injusto y todos lo sabemos y lo hemos sufrido, porque el precio del suelo bajó en picado y sin embargo subieron los valores catastrales, con lo cual venían el llamado catastrazo. Es decir, oiga, resulta que usted tiene que gravar una situación patrimonial que a mí me da un supuesto incremento y yo le estoy acreditando que he vendido en pérdidas. Y usted me dice que no, que mi terreno fue ganando. Oiga, pero ¿cómo que mi terreno ahora vale 200 y yo lo he vendido en 120? Y si yo pudiese venderlo en 200, lo vendía en 200. Bueno, pues la razón final, intuimos, por la que el Tribunal Constitucional en su sentencia, que leeremos fundadamente, anula estos preceptos, es porque se aplicaban unos parámetros de forma matemática no objetivos con la realidad del mercado ni con la situación real de las operaciones de compraventa. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, la tercera cuestión que nos preguntan es, bueno, ¿y qué hago yo ahora? ¿Qué me va a pasar si yo vendo en estos días o mientras no haya otra situación? ¿Cuál es este vacío que queda? Bueno, pues hay veces que los abogados, la gente viene y piensa que le vamos a dar una respuesta perfecta, una solución mágica. Pues mire, yo les voy a decir que ¿qué hago ahora si vendo mi casa? Nada, absolutamente nada. No se puede hacer nada, ¿por qué? Porque ya entra en vigor esta sentencia, y si entra en vigor esta sentencia que deja nulos los preceptos sobre los que se calcula el impuesto de la plusvalía, el ayuntamiento no le puede girar recibo ninguno, ni se puede hacer autoliquidación, porque no hay parámetro para hacer la liquidación, no existe la ley. Entonces, en esta situación de vacío, evidentemente, hay que esperar a que el gobierno dicte una nueva ley del impuesto que grava el incremento de los valores de los terrenos de naturaleza urbana, o otro impuesto. Ya empieza, en los mentideros ya se empieza a oír que nos van a cobrar esto por otro lado, con otro impuesto, con no sé qué, no lo sabemos. Lo lógico es que modificasen la forma de calcular, de valorar el método de cálculo, que es lo que se declara nulo por la sentencia, y que establezcan un nuevo método de cálculo. Pero mientras no haya ley, ciudad sin ley. Si no hay ley, ¿qué hago? Nada. Hombre, bueno, yo les daría un consejo. Guarden todos los documentos, todos los pagos, los documentos, las escrituras, todo, y ahorren, porque nos va a venir un viaje, seguro. Entonces, ¿qué hago ahora? Nada, guardar documentos y ahorrar, a la espera de que salga una nueva ley o otro impuesto diferente, que pueda intentar gravar situaciones que han sucedido. Evidentemente, podría pasar, no lo creo, porque ya desde el 2017 el legislador, los gobiernos ya han estado oyendo que la sentencia del 2017 ya decía, ojo, que puede ser nulo, ojo, que puede ser nulo, con lo cual ya tienen que estar trabajando en ello. Tienen que estar trabajando en ello, con lo cual les interesará muchísimo sacar una ley que modifique y tal. Aún así, todo lleva un proceso, tiene que pasar por el Senado, por el Congreso, bueno, tendremos mejor esa ley en un plazo como muy pronto de un año, yo calculo, pero bueno, mientras tanto, hombre, ¿podría ser la situación de pasar 4 años? Bueno, pues no lo sé, pero fijaros, todo el tiempo que pase, si hay gente que hace ya 3 años, los prescriben a los 4 años, 3 años hasta que salga una nueva ley, pasa un 4.º año, pues habría prescrito, con lo cual habrá situaciones de gente que sí tenga que pagar el impuesto, pero que le ha prescrito porque han pasado 4 años desde la liquidación del impuesto. Hay situaciones de estas, con lo cual tenemos que ver el caso por caso, pero eso es lo que puede pasar. De momento, si yo vendo mañana, quieto parado, no hay nada que hacer, guardar documentos y ahorrar, quieto parado. Luego ya veremos con las circunstancias de las leyes que salgan y cuál es su motivo de aplicar.